del Templo Calvario, hermanos y amigos, un domingo de tarde para adorar al Señor, para darle al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Por lo tanto, qué gozo es poder estar los hermanos juntos y en armonía. La gratitud a nuestro Dios por permitirlo hacer así. Y qué bueno para nosotros porque es un gozo poder estar juntos alabando al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, aquellos que están presentes y aquellos que están detrás del aparato, para poder leer un pasaje. Noemí, ¿no le traes a Nelly un almohadón o dos? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vayan pensando en el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a tratar un tema muy especial. Especial por los efectos que está haciendo. Romanos 2, 1 al 16, inclusive dice así la Biblia, la palabra de Dios. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Sí. Dios bendiga su palabra, amén, la aplique a nuestros corazones y que la palabra de Dios
realmente pueda tratar con nuestras vidas. Amén. ¿Saben? Estamos viviendo tiempos muy especiales y necesitamos el trato del Espíritu para poder vivir de acuerdo a los planes de Dios, no a los planes míos o de ustedes. Bueno, los de ustedes capaz son buenos, los míos. Tenemos que vivir de acuerdo a los planes de Dios, porque los tiempos son malos y la venida de Cristo se acerca a pasos agigantados y no nos estamos dando cuenta. Bueno, hoy tenemos un tema para tratar. Después les voy a pedir ayuda para que me ayuden a los que están presentes y a los que están detrás del aparato. También pueden mandarme y decir cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes vamos a orar. Le voy a pedir a Oscar que ore por el mensaje especialmente. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, Señor, límpianos en la sangre preciosa de Cristo Jesús, Padre, para estar apto delante del trono de la gracia. Padre bendito, Señor, tu palabra ha de ser abierta, Señor. Amén. Padre bendito, Señor, que tu palabra esté obrando en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que nos están mirando por las redes sociales, aún por los que nos congregamos, tu pueblo, Señor. Padre, haz conversión de almas, Señor, mediante tu palabra. Sí, bendice a tus siervos, Padre, con doble porción del Espíritu Santo, que tú puedas estar hablando de él, Señor, para que puedas obrar, Señor, en salvación de alma y que tu justicia pueda llenar nuestra vida, Señor. Padre bendito, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para decirte, heme aquí, Señor, heme aquí. Habla nuestra vida, Señor, habla nuestra vida para caminar por intermedio de tu palabra, Señor, por medio de la gracia, por medio de tu misericordia. Padre bendito, Señor, quita al diablo, Señor, el cual pueda estorbar para que tu palabra no llegue y la misma pueda permanecer, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendícenos, Señor. Amén. Bendice a toda alma que escuche tu palabra para que entregue la vida a Cristo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Mis queridos hermanos y amigos, el tema de hoy es harto conocido, pero es de gran necesidad poderlo mirar esta noche, esta tarde, acá en este lugar, y analizarlo y estudiarlo un poquito. Y saben que, aunque usemos algunas figuras que voy a usar, pero lo vamos a ir mirando a través de lo que la palabra de Dios dice, no a través de la figura. Las figuras son para que nos ayuden a comprender el tema que vamos a desarrollar. Solamente 2 minutos o 3. ¿Alguien sabe qué tema vamos a predicar? Bajen la mano porque le levantan todos juntos. Emilio. ¡Ah! ¡Feliz aniversario para Emilio y Lorena! Oh, Señor. Dios les bendiga. Bueno, Emilio. El pecado. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, vamos a tratar el pecado, Emilio. Emilio dijo que vamos a tratar el pecado. Vamos a tratar de tratar el pecado. Mis queridos hermanos y amigos, si quisiera explicarles bíblicamente o espiritualmente, quizá no entenderíamos. Les voy a presentar una figura acerca de lo que pasa en nuestro mundo. Acá en el Uruguay, aquellos que andan en las rutas, un servidor que tiene no mucha experiencia, pero hace años que anda en las rutas, y saben, en las rutas hay muchos accidentes. Hablando acá del Uruguay, hay muchos accidentes. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y bueno, tenemos argumentos rápidos, salen carreteras malas, mal señalizadas, mal diseñadas. ¿Saben? Me quedo sorprendido. Sí, es verdad, todo eso es verdad. Pero si nosotros miráramos, un servidor
andado viajando por Europa, por diferentes países de Europa, y hay unas autopistas sensacionales, bien diseñadas, bien señalizadas, bien organizadas, y hay cantidad de accidentes. Entonces no podemos decir lo mismo. Sí, porque las autopistas no son malas, son muy buenas las autopistas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema radica acá. Nunca se pongan delante de este conductor, estaba parado y choqué. Lo más insólito, después de 70 años casi conduciendo, estar parado y choco un coche. Bueno, insólito. ¿Saben? El problema es el ser humano. Y usted dirá, ¿y por qué está trayendo esa figura? ¿Saben por qué traigo esta figura? Porque nosotros, los seres humanos, vivimos en un mundo creado por Dios. Escuchen bien, cuando usted y yo pecamos, jamás le podemos echar la culpa al mundo o al mundo creado o a Dios, porque Dios creó un mundo perfecto. Dios lo que hace, lo hace perfecto. ¿Y saben qué? Dios a este mundo le puso una ley que es perfecta. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el salmista en el Salmo 19, versículo 7? Dice, la ley de Jehová es perfecta. Escuchen, yo no sé si ustedes pueden imaginarse algo perfecto. Cuando Lorena le hizo una torta a doña Esther, esa torta estaba perfecta. Me dio tanta lástima cuando la cortaron. Yo la quería tener guardada en la heladera, pero no hubo. La mayoría dijo que no. ¿Saben? Cuando usted ve algo perfecto y usted quiere decir, usted quiere hacer algo, bueno, acá esto no está perfecto y yo voy a meter la mano. ¿Saben? Donde yo meta la mano, queda todo un desastre. Y en el mundo que vivimos, Dios puso al hombre en el mundo, en esta tierra. ¿Saben? Si los seres humanos están viajando al espacio, ese va a ser problema que los seres humanos un día le van a tener que dar cuentas a Dios. Dios puso al ser humano acá en la tierra, en un mundo perfecto, con una ley perfecta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay pecado? ¿Saben? Estaba pensando en algo que me llamó la atención, ver en este último tiempo a los gobiernos preocupados y ocupados por la pandemia que tenemos. Esa pandemia ya lleva unos cuantos millones de personas que partieron de este mundo. Y saben, los gobiernos hicieron un gran esfuerzo por buscar una solución. Pero lamentablemente que pagué el plato roto fui yo. Me pincharon 2 veces el brazo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que aguantarlo. Pero, ¿saben? Buscar una solución. Si la pandemia se llevó millones de personas, escuchen bien, mis queridos hermanos y amigos, el pecado es una cosa de terror. Es lo más terrible que puede haber en este mundo. ¿Saben? Es peor que una serpiente venenosa, que algo que no se puede, algo de terror. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es pecado?
¿Y qué hizo el pecado? A ese tema es el que vamos a entrar. ¿Saben? Pecado, ¿qué es pecado? Destruyó la vida de los seres humanos. Un horror como vive el mundo. No, Dios no lo creó así. Hoy vamos a mirar un enfoque nomás porque no nos da, pero no nos da el tiempo, por cierto. Pero, queridos hermanos, ¿qué es pecado? El pecado destruyó al ser humano. Pero, ¿y qué hace el pecado? El pecado hizo algo tristísimo. ¿Saben la pandemia? Estos días andaba un poco triste porque un señor que personalmente no lo conozco, pero somos muy amigos de hace 40 años, ellos nos apoyaron cuando vinimos con María del Carmen aquí a Durazno, allí en Estados Unidos nos apoyaron y siempre estaban pendientes de la obra acá en Durazno y tratando por todos los medios. Y el viernes me entero que Doug Williams partió a la eternidad. La pandemia lo atacó y me cayó mal la noticia, pero después me puse a orar, digo, Señor, tus planes son maravillosos. Yo no los entiendo, pero lo que Dios hace siempre es lo mejor. Amén. Pero ¿saben qué? Aunque nuestro hermano partió muy pronto, lo volveremos a ver. Amén. Pero a los que el pecado afectó, ¿qué hace el pecado? ¿Saben qué hace el pecado? El pecado hace separación. No hay cosa peor que estar separados de Dios. Y el pecado es separación. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de Dios para toda la eternidad, separados. La pandemia afecta al cuerpo, pero no al alma. El pecado afecta al cuerpo y el alma y nos lleva a una condenación eterna. ¿Saben? El pecado es algo muy triste. Ha traído una gran consecuencia a este mundo, una consecuencia de tristeza. Hay días que llego a casa y siento una tristeza en mi corazón, un dolor de ver lo que el pecado hace. ¿Saben? El pecado comenzó con Satanás. Recuerden, Satanás no era Satanás. Satanás era Lucifer, el arcángel más maravilloso creado para la gloria de Dios. Pero ¿saben? Hay un pecado que no le damos mucha importancia y es el ego, el orgullo. ¡Ay, yo! Y Satanás dijo, yo subiré a lo alto y seré igual como el Altísimo. Y cayó. Y ¿saben? Arrastró a la humanidad. Y ahí vino la caída del hombre. Voy a pedir perdón porque no vamos a poder. Algunos versículos vamos a leer, otros los estoy diciendo de memoria porque tenemos que adelantar. El tema no es muy largo, pero si quisiera tratarlo, hasta la semana no lo terminaríamos. Pero quiero terminarlo en una hora. Dice Romanos 5:12, dice el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así pasó a todos los seres humanos porque todos pecaron. Y en Génesis 3, allí estamos mirando y viendo que llegó el pecado, y cuando el pecado entró en el corazón del ser humano, ¿saben?
No fue Dios que separó primero al hombre, fue el hombre que se separó de Dios cuando cayó el pecado. Dios vino al jardín del Edén a pasearse como siempre y a tener comunión con el hombre y con la mujer. Y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí porque tenía miedo. ¿Saben ya la separación desde que entró el pecado? La separación es lo más triste que hay. ¿Saben? Es una tristeza lo que es la separación. Ser separado de aquel ser querido que amamos tanto y que ahora no lo tenemos al lado nuestro. Algo pasó y se separó. Queridos, luego el Señor le puso una sentencia a Adán, lo echó del jardín del Edén. Separación. El pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, esta tarde vamos a mirar qué es el pecado, cuál es el origen o la naturaleza del pecado. Y vamos a leer dos versículos. No los vamos a leer, porque no nos va a dar el tiempo. Dice en 1 Juan 5:17, dice: toda maldad es pecado. Y en Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Saben cuánto pecado hay en aquellas cosas que debíamos de haber hecho y no las hicimos? ¿Qué es lo que debíamos de haber hecho? ¿Quieren ir ustedes conmigo a Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12. Y quieren ver, quizás les vaya a llamar la atención, pero Dios lo pone allí para que nosotros podamos reflexionar y pensar lo que es pecado. Miren el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Ay, mis queridos, qué mundo hipócrita que vivimos. ¿Saben una cosa tremenda? Cuando vemos esas personas hipócritas, ¡ay, mi amigo! ¿Cómo es? Y entonces cuando lo tiene abrazado, le clava el puñal por la espalda. ¿Pero qué dice Dios? Dios dice que el amor sea sin fingimiento. Un amor sincero es lo que tiene que haber en el corazón del ser humano. Versículo 10. Tengo que andar rápido porque no nos da el tiempo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Saben? Ese amor fraternal, lo que Dios quiere que haya en el mundo, ese amor tierno, sincero. ¿Por qué está el mundo lleno de odio? Queridos, qué cosa más triste cuando uno ve, porque uno dice cuando los enemigos se odian, vaya y pasa, pero cuando los hermanos se odian, cuando en las familias hay odio, la familia tendría que ser una unión, una unidad de amor, y en todo sentido. Pero recuerden lo que dice Santiago 4:17, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo sé que tengo que amar a mi hermano y lo tengo que amar con un amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros.
No, tú primero, sí. Vamos, a veces miro en las paradas de los ómnibus y la gente va a subir al ómnibus y con el codo, yo primero, y yo primero, y yo primero. No me importa ni que sea niño, ni joven, ni mujer, ni viejo, ni nada. Lo que me importa es que yo primero. Te voy a preferir mañana. Lo digo así, ¿saben lo que es el pecado? Lo que hace el pecado. En la ley de Dios estaba pensando que los seres humanos se den una mano uno al otro y se ayuden. Pero el pecado ha quitado de nuestra vida lo más tierno y lo más sensible y lo más maravilloso que podía haber. Bueno, volvemos de vuelta a hacernos la pregunta, ¿qué es pecado? A veces la gente me dice, pero usted habla tanto del pecado, ¿y qué es pecado? ¿Sabe lo que es pecado? Quebrantar las leyes establecidas por Dios. Dios en su mundo que Él hizo, estableció sus leyes. Y usted y yo debemos de respetarla, quiéramos o no quiéramos. ¿O no es razonable? ¿Verdad que usted en su casa dice, acá en esta casa el que mando soy yo? Yo puse estas normas, estas leyes en mi casa. Ay, qué importante que somos nosotros. Pero cuando Dios pone una ley, no me importan las leyes de Dios. Yo hago lo que quiero porque a mí conmigo que nadie se meta, que me dejen tranquilo, que me den. Queridos, cuidado, ¿quieren verlo? Le voy a pedir a Emilio si puede buscar Gálatas 1:10. A Oscar le voy a pedir 1 Juan 3:4. Y yo les voy a leer Romanos 4:15. Mientras ellos buscan los versículos. Dice, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Sí, mi querido hermano. Gálatas 1:10. Sí, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Oh, Señor. Gracias. ¿Saben? Estamos mirando algo que si queremos agradar a Dios, no podemos agradar a los hombres. A los hombres no les gustan las leyes de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Amén. Hasta ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Quebrantar la ley. Bueno, mis queridos, usted dirá, ¿y qué leyes son tan graves como para quebrantar? ¿Saben? Quisiera ir con ustedes un poquito, si me quieren acompañar, a Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 5, versículos 21 al 24. ¿Saben? Allí Dios está hablando con dolor en su corazón por el pecado que hay en el corazón del ser humano. Dice así, estamos en Jeremías capítulo 5, versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar,
por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no las pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Oh, sí. Ah, mis queridos, Dios puso unas leyes tan preciosas para este mundo. ¿Saben estos días cuando estaba mirando en el mundo, en unos cuantos lugares del mundo, no lo recuerdo ahora dónde, hay unos incendios de terror terribles? El hombre no los puede detener. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está ardiendo, porque el ser humano vive en pecado, pueblo necio y sin corazón. ¿Saben? Todo lo creado, excepto el ser humano, obedece a Dios. ¿Saben? Mirar el mar es algo terrible y tremendo. El mar es algo tan enorme. Este servidor viajó en un barco 10 días sin ver tierra. Viajábamos y era agua, agua, agua y agua. Si hubiera sido yo el marinero el que tenía que dirigir el barco, hasta el día de hoy no hubiera vuelto, porque me hubiera perdido ahí en medio del océano. Pero se ve que el piloto era muy diestro y llegó. En 14 días llegamos al destino. ¿Saben? Dios tiró unas paladas de arena y le mostró al mar: hasta aquí, de aquí no pasarás. ¿Quieren saber lo que es el ser humano? Quizá ustedes se hayan olvidado de lo que fueron cuando eran niños. Yo también, yo trato de olvidar. Pero miren a un niño, usted le dice: mijito, no, no, no. Ah, no. Ahora, no importa las veces que le gritó no. Sí, yo hago lo que quiero. ¿Saben? Un niño viene naciendo y ¿saben lo que le dice a papá y a mamá? No sé, ustedes, Karina y Florinda, ustedes, ¿qué les dijo el bebé cuando llegó? Acá mando yo. No, quizá él no, pero la mayoría de los niños dicen: acá. No le dicen ni buen día ni buenas tardes a los padres. Y llega, ay, qué lindo, llegan. Bueno, acá, papá y mamá, el que mando soy yo. Ah, sí. Bueno, yo quise hacerlo, pero papá agarró una vara y me dio... Lo dejamos para otro momento. Queridos hermanos y amigos, Dios puso ley y dice que su ley es perfecta. Les voy a contar algo. Lo vamos a mirar a través de la Biblia y les voy a contar algo. Ayer salí a repartir folletos de noche por 18. Era fabuloso. Había un movimiento de gente que estaba hasta asombrado y extrañado la cantidad de gente que había. Pero qué horror, qué horror. ¿Saben para qué la gente sale a pasear a 18? Las chicas miran a los muchachos muchachos miran a las chicas. Las señoras salen con los señores y van todos. Yo digo: ay, qué lindo esa parejita tan abrazada, qué lindo. Y ahí van.
Y entonces, la señora, que son más curiosas, ella mira las vidrieras, ¡ay, querido, mirá qué modelito! Y el marido mira, sí, lo estoy mirando. Pasó una chiquilina, pobrecita, con poca ropa, y la esposa dice, mirá qué modelito, sí, ya la estoy mirando. ¿Te sentís mal, querido? Sí, me siento. ¿Quieren verlo? Porque pensamos que esto pasó en Durazno. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Ustedes están en Jeremías capítulo 5, versículos 7 al 9. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Jeremías 5, versículos 7 al 9. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañía. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? ¿Saben? El juicio de Dios viene sobre este mundo, porque este mundo no quiere obedecer la ley de Dios, que es perfecta. Dios se instituyó el matrimonio y es la cosa más preciosa que hay. Dios lo hizo para que el hombre sea feliz y dichoso, y la mujer también. Y Dios le puso normas y leyes en el matrimonio, pero el hombre no quiere. El ser humano es rebelde por naturaleza. Entonces, queridos, pecado es quebrantar las leyes establecidas por Dios. ¿Saben? Podríamos mirar infinidad de cosas, cantidad de cosas. Y la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Allí no tenemos tiempo para mirarlo, pero en Romanos dice que si no comemos con fe lo que estamos comiendo, estamos pecando. Si no comemos con agradecimiento, qué importante es. Bueno, queridos, aquellos que toman nota para que miren cómo la creación obedece a Dios, aparte de Jeremías 5, 21 al 24, está Job 26, 10 al 12, y en Job 38, 8 al 12, también dice que la mar se sujeta a la ley de Dios. ¿Saben esa mar que parece indomable, que parece fuera de... Es algo tremendo cuando en la mitad del océano se levantan las olas, uno dice ese barco se va a hundir. Pero llegan a la orilla, allí donde Dios le puso arena, paran y vuelven para atrás. Obedecen a la orden del Creador. Entonces, ¿cuál es el alcance del pecado? ¿Saben cuál es el alcance del pecado? Es universal. En todo el mundo, hombres y mujeres están yendo a la condenación eterna porque no conocen el remedio para el pecado. Me tengo que apurar porque todavía no salí del primer punto y estamos tremendo, pero voy a pegar un salto después y vamos a mirar. ¿Saben? La Biblia dice que todos pecaron. Romanos 3, 23. Le voy a pedir a Oscar Eclesiastés 7, 20. Eclesiastés 7, 20 y versículo 29. Dios dice que no hay justo ni aun uno. ¿Y qué dice
Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Gracias. Dios hizo al hombre recto. ¿Saben lo que quiere decir esto? Dios hizo al hombre perfecto para que adorara a Dios, para que viviera en este mundo, para que disfrutara, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Nos hemos corrompido, nos hemos pervertido y después no sabemos a quién echarle la culpa. ¡Qué horror! Pero ¿saben qué? La muerte es una figura de la sentencia que Dios le dio a Adán y a Eva allí en el Edén. El día que pecares, ese día morirás. Murieron espiritualmente y luego con el tiempo murieron físicamente. Adán y Eva no están en este mundo, miles de personas no están en este mundo. Ayer estábamos recordando con mi hermano, a mi hermana hace 2 años atrás, con 86 años partió a la eternidad. Y saben, nos vamos. Gracias a Dios que mi hermana era del Señor y ya está con el Señor. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el resultado del pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. Le voy a pedir a Oscar Isaías 59, 1 al 3. Dios se está quejando de los seres humanos y le está diciendo quién es el culpable. Isaías 59, 3, 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gracias. Queridos, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dios quiere salvar a este mundo de las consecuencias del pecado. Queridos, les voy a pedir perdón, pero tengo que pegar un salto de uno de los primeros puntos al punto número 6. Los demás los voy a dejar porque no nos va a dar el tiempo, ya veo que el horario corrió. ¿Cuál es el remedio para el pecado? No estoy diciendo cuál es el remedio para el COVID. La famosa vacuna que... ¿Cuál es el remedio para el pecado? Y saben, la pandemia con el COVID recibieron la vacuna y igual muchas personas partieron, porque no era efectiva 100% la vacuna. Pero el remedio de Dios para el pecado es efectivo y es total. Mientras mi hermano busca Primera de Juan, le voy a pedir a Oscar, capítulo 3, después le voy a pedir otros, le voy a pedir a Emilio, 2 de Corintios 5:21. El remedio del pecado está en Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y ve venir a Jesús y lo mira y lo señala y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice Primera de Juan 3:8? Oscar, por favor. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias. Mantenga ahí que vamos a leer en 1 Juan 4. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué dice 4.14? Perdón, primero acá. 4.14, sí. 1 Juan 4.14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Dios envió al Salvador del mundo. ¿Saben para qué? Quiero que este versículo que va a leer nuestro hermano Emilio lo apuntemos en un papel, pero más bien lo apuntemos en el corazón. Miren lo que hizo Dios por mi alma sucia y miserable. Escuchen bien, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. ¿Saben? El Señor Jesucristo, que nunca hizo pecado, Dios lo tomó. Si tuviera tiempo les mostraría en la Biblia. Dice que Dios lo sujetó a la cruz. Porque a veces decimos, pero qué malos fueron los judíos, qué malos fueron los romanos. No fueron ni los judíos ni los romanos. Fue el Dios eterno, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que sujetó a su Hijo a la cruz. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Saben? Cuando yo miro, si quieren ver bien esa figura de lo que pasó en la cruz, lean Isaías 53. Allí, en esa cruz, solo, muriendo en la cruz, dando su vida por nosotros, para que nosotros seamos salvos por gracia. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros, para que yo fuera hecho justicia de Dios por Cristo. ¡Ah, qué Dios maravilloso que tengo! ¿Saben? Quiero mirar otro versículo para que le quede bien claro cuál es el remedio para el pecado. Le voy a pedir a Oscar 1 de Pedro 2, 24 y 25, y a Emilio Hebreos 9, 26 al 28. ¿Saben? Cristo vino para quitar los pecados con su muerte. Escuchen bien lo que dice 1 de Pedro. Son versículos muy 2, 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Y miren lo que dice Hebreos 9, 26 al 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Al final del versículo. Amén. Cristo va a aparecer otra vez para levantar a su iglesia, los que están esperando a Cristo, los que creyeron en Él, los que le pidieron perdón, los que fueron lavados con su sangre. Me estoy adelantando un poquito. Vamos a verlo. Le voy a pedir a mi hermano 1 Juan 1.7 y a Emilio Apocalipsis 1.5. Son dos versículos claves que hay en la Biblia para que veamos el trabajo que tomó el Señor Jesucristo
tuvo que lavar mi corazón. Sí, por favor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5, porque no me puedo demorar. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuál es el remedio para el pecado? El Señor Jesucristo. ¿Cómo se obtiene ese remedio? La dádiva de Dios es vida eterna. La palabra dádiva quiere decir regalo, un don. ¿Saben? Yo a veces, esta mente tan pequeña, no puedo llegar a entender que un Dios soberano, el Rey de Gloria, se humille como el Señor Jesucristo en la última cena. Se quitó la túnica y se puso delante de los discípulos y le lavaba los pies. El Señor Jesucristo viene con su regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Romanos 6:23, la segunda parte, dice, recuerdan que hoy vimos la primera parte, era condenación la primera parte, la segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Saben qué tristeza más grande? Cuando usted va hacia una persona que la ve en necesidad y le lleva algo y le dice, vengo a traerle esto. No, yo no se lo pedí, no me interesa. ¿Se lo puede llevar? No me interesa. ¿Saben qué tristeza que es? Qué tristeza que es. Que el mundo desprecie un regalo tan grande. Que el mundo desprecie de las manos del Rey de Gloria, humillándose para ofrecerle al pecador la salvación. No, mire, no me interesa. Me siento bien, vivo cómodo, mire, a mí el pecado no me afecta, yo hago lo que quiero, mire, con mi vida, déjeme vivir la vida, la quiero disfrutar. Y es una tristeza ver al mundo hundirse en el pecado, despreciando la oferta sublime de Dios. Queridos, tenemos muchos puntos para mirar, pero quiero dejarle un punto positivo a la iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias del cristiano en obediencia? Tengo todo el punto, habría que mirar otros puntos antes, pero vamos a terminar con esto. ¿Cuáles son las consecuencias del cristiano en obediencia? Usted dirá, pero pastor, los cristianos son cristianos. Sí, es verdad. Los cristianos son cristianos. Pero ¿cuántas veces como cristianos vivimos en desobediencia? Pero lo que estoy presentando, el último punto para terminar el mensaje, es este. ¿Cuáles son las consecuencias del cristiano en obediencia? Y lo voy a invitar para terminar juntos. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, por favor. Versículos 54 al 58. Son versículos sublimes. Y cuando
1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ánimo, queridos hermanos. Vale la pena seguir siendo fieles al Señor. Amén. El Señor viene a buscar una iglesia fiel, pura y limpia. Amén. Como dice Apocalipsis 19, pero no tenemos tiempo para entrar. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Voy a pedir a mi hermano Emilio si se puede adelantar un poquito y terminar la reunión con oración. Nuestro bendito Dios, amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que hemos recibido, Señor. Gracias, Padre Señor. Orando para que sea de bendición para cada una de las vidas que lo han recibido, que lo han escuchado, Padre. Sí, Padre Y que bendito. podamos estar conscientes de esto, de este mensaje, Padre, que lo más grave, fuera de cualquier enfermedad o dificultad, lo más grave que podemos hacer es pecar. Señor. Porque el pecado es una falta contra ti mismo, que eres el creador de todas las cosas. Señor. El dueño del mundo y el que establece las leyes, y contra ti es que pecamos, Padre. Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Amén. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esa salvación, a Padre. poder valorar que contamos con esa salvación, Señor. Sí, Y Padre. que oramos también para que otras personas puedan recibirla hoy, Señor. Amén. Estar atentos a tu palabra, Padre. Sí, Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Padre, porque sin haberlo merecido tú te fijaste en nosotros, Señor, y nos rescataste de una situación que para nosotros era totalmente imposible. Estábamos condenados a una eternidad de sufrimiento, pero tú, en tu amor, en tu misericordia, Señor, nos has traído a una eternidad de gloria, de gozo, de paz, Señor, de disfrute contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, también a poder llevar esta verdad que es el Evangelio. Amén. Que muchos no conocen o que menosprecian. Es lo más importante que podemos hacer en este mundo, Señor. Llevar tu palabra, relacionarnos contigo, Señor. Y obedecer el mandato, tus leyes, lo que tú has establecido. Te damos gracias por nuestro pastor, gracias por haber usado. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Firmes y adelante, siguiendo hacia la meta. Saben, cuando pienso en mi hermano William, que partió el viernes, o mi hermana hace 2 años atrás, y mi padre y tantos otros seres queridos, mi querida esposa, ya están en la presencia del Señor. Nosotros necesitamos seguir adelante. Las consecuencias del cristiano en la obediencia es victoria, triunfo y triunfo asegurado. Señor, amén. Pero, queridos, que quizá no conozcan a Cristo todavía, hay un remedio, y ese remedio es Jesucristo. Amén. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Crean en Cristo, acéptenlo como su Salvador y van a tener la seguridad de la vida eterna. Amén. Que esta sea la mejor semana para su vida y para la vida de cada uno de los que nos están escuchando y de los que estamos presentes. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.